Hola, hola, hola Gabriela. Hola, Ramón. Ya, entonces empezamos, ¿no? Para ya no Sí, sí, alargar sí. más la Sí, presentación. Sí. hola, qué gusto. Estamos para no dar, digamos, más demora. Muchas gracias por la invitación, honestamente, a la ONG Macay, a Macay, perdón, y a ti, digamos, y a todas tus, digamos, tus compañeras, tus compañeros de la ONG, y a la bienvenida a las personas, digamos, que se están integrando. La verdad es una alegría poder compartir contigo y con todos ustedes. Espero que sea de utilidad y podamos tener una bonita discusión luego. Bien, tú me pediste hablar del tema de la constitución económica, ¿no? Y digamos que es un tema bastante interesante porque definitivamente, eh, digamos, en nuestra sociedad actual, el tema económico, digamos, es fundamental, ¿no? Digamos, es bastante importante desde el punto de vista, digamos, del ejercicio de los derechos de las personas y además, digamos, en la dinámica de las relaciones de poder en una, digamos, en una sociedad. Es un tema importante porque, digamos, que mucho se ha discutido, digamos, si es que es necesario tener reglas de constitución económica. Nuestro país las tiene, desde la Constitución del 79 y actualmente también las tiene la Constitución del 93. Lo que pasa es que siempre, digamos, está un poco la discusión si es que es necesario tener un régimen económico en la Constitución. Mucha gente, por ejemplo, los que presumen de ser, digamos, liberales, dicen que no debería haber un régimen económico en la Constitución, porque bastan, digamos, algunas normas de derechos fundamentales, por ejemplo, pero hay gente que dice que sí, que en verdad es necesario un país con tantas desigualdades y unas sociedades tan, digamos, tan divididas como las que tenemos. Y es un poco esto, es un poco el juego, digamos, del rol del Estado en la economía y el rol de los derechos de los particulares. Porque hay que tener en cuenta una cosa, o sea, la economía, el sistema económico es un sistema de mercado. Entonces, es un sistema de mercado un poco entendido, digamos, como un sistema donde prima la iniciativa privada, ¿no? Entonces, eso es relevante porque, digamos que la iniciativa privada mueve el derecho de propiedad, mueve la iniciativa, la libertad de empresa, digamos que son los derechos fundamentales en materia económica que reconoce la Constitución. O sea, aquel que tiene recursos, medios de producción, digamos, los pone, digamos, a trabajar para generar justamente riqueza en la sociedad, ¿no? Eso es importante porque hay países, digamos, donde la creación de riqueza en muchos sectores está reservada al Estado. Por ejemplo, en el ámbito de la Constitución de 79 pasó eso, o sea, el Estado se reservaba la inversión en sectores estratégicos, por ejemplo, los servicios públicos, la minería, la siderurgia, la pesca, por ejemplo, está, digamos, prácticamente, digamos, centralizada en el Estado, por ejemplo. Y ese modelo, honestamente, no funcionó. No funcionó porque la vía que se empleó para, digamos, para darle operatividad fue la vía de la empresa pública, y digamos que la empresa pública siempre ha tenido muchos problemas, digamos, con respecto a la administración profesional, al tema de lo que es la, digamos, eh, el gobierno corporativo, la profesionalización de sus directivos, la influencia política, siempre ha tenido muchos problemas en el Perú, digamos, la empresa pública y en el mundo en general. Pero no vamos a hablar de eso, pero es importante tener en cuenta esto. Y ahora, cualquiera diría, bueno, que usted, doctor Guapaya, es un liberal. No, miren, en verdad, honestamente, yo soy de los que creen que hay también un Estado social de derecho. Y un Estado social, democrático, de derecho, también, digamos, reconoce, así como reconoce derechos fundamentales, también reconoce límites y restricciones de estos derechos. Entonces, yo soy de los que creen que la Constitución establece bienes jurídicos, digamos, relevantes en la parte de la Constitución económica. O sea, no solamente están los derechos fundamentales, sino también están, digamos, bienes jurídicos que tienen una protección especial en la Constitución. ¿Y a qué me refiero, por ejemplo? Me refiero a que hay un bien jurídico que es la competencia, por ejemplo, que tiene una protección expresa en el artículo 61 de la Constitución, por ejemplo. Luego está la protección y tutela de los derechos del consumidor, que es también otro, digamos, otro bien jurídico constitucional que tiene un rango constitucional establecido en el artículo 65 de la Constitución, por ejemplo. O sea, al margen de los derechos fundamentales, hay bienes, digamos, supraindividuales, ya bienes jurídicos colectivos, como les decía, como, digamos, de un lado, ¿no? Como de un lado, digamos, ¿no? La competencia, digamos, y también, digamos, ¿no? La protección al consumidor, efectivamente. Ok, o sea, tengamos en cuenta todo eso, ¿ya? Yo sé, justo me dice Gabriela,
me hace recordar que no todos son abogados. Sí, no, entonces, mil perdones, por favor, voy a tratar de volver menos jurídico el tema. Pero es importante tener como referencia la Constitución. Ustedes saben que la Constitución es la norma básica de la sociedad, la norma básica de la organización del Estado y de la sociedad, y entonces es relevante partir de ella. Entonces, cuando hablo de bienes jurídicos, me refiero, digamos, a ciertas instituciones, tal vez, digamos, no instituciones, que tienen una protección especial por la Constitución. Entonces, de un lado están los derechos fundamentales que son de las personas, o sea, cualquier persona natural o jurídica que tiene propiedad, tiene libertad de empresa, tiene libertad de contratar, puede establecer, digamos, cualquier emprendimiento, por ejemplo. Entonces, por ese lado vamos bien porque, digamos, o sea, la iniciativa, la creatividad, el riesgo, están en las personas naturales y jurídicas, están los privados, está, digamos, en todas las personas que hacemos un emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Tanto, digamos, los emprendedores actuales, por ejemplo, tanto las personas que forman una empresa, tanto las personas, digamos, que hacen una gran industria, una gran inversión, a toda escala hay una protección de la propiedad, de la libertad de empresa y de la libertad de contratar, ¿ya? Pero ojo, esos derechos individuales, ¿ya? También tienen que respetar estas instituciones básicas para convivir, digamos, bien. Por ejemplo, está el tema de la competencia. Entonces, significa, ¿ya? Que en realidad las personas pueden invertir, pueden, digamos, generar emprendimientos, pero no pueden hacerlo, digamos, compitiendo, por ejemplo, celebrando, digamos, conductas anticompetitivas. Por ejemplo, una conducta anticompetitiva puede ser, oye, ¿sabes qué? Tú vendes oxígeno. Ah, yo vendo oxígeno también. Oye, tú tercero también vendes oxígeno. ¿Sabes qué? Ahorita el oxígeno es un bien muy escaso. Así que vamos a poner el precio más alto. Nos acordamos para poner el precio que más nos convenga. Porque hoy en día, digamos, si el oxígeno vale regularmente, no sé, imagínense, ¿no? Un galón, digamos, una garrafa, digamos, de oxígeno vale, no sé, 500 soles, ahora, ¿sabes qué? Vamos a cobrar 1000. Porque, claro, se ha vuelto escaso, hay mucha demanda, entonces no tenemos que cobrar más dinero. Y ojo, o sea, los precios surgen del mercado, los precios surgen de la interacción libre, digamos, de los ofertantes, las personas que consumimos, perdón, las personas, digamos, que ofertan productos, y los demandantes, las personas que los consumimos, ¿no? Entonces, definitivamente, los precios surgen de ese intercambio espontáneo, son libres en principio. Y es un principio básico de la economía, o sea, la economía, digamos, se mueve por un principio de libertad de precio, porque los precios, digamos, brindan información sobre un bien suntuario, un bien de primera necesidad, en general, digamos, todo refleja, digamos, la oferta o la demanda de algún bien. El problema está cuando esos precios se forman de manera artificial, ¿ya? Y cuando, digamos, los competidores, en lugar de competir entre ellos, de competir, digamos, y ganar el mercado por mejores precios, por mayor calidad, nos engañan. Nos engañan a los consumidores y lo que hacen es celebrar acuerdos para repartirse, digamos, el mercado. Dicen, oye, ¿para qué nos peleamos si podemos unirnos, por ejemplo? Esa conducta se llama un cártel. Un cártel es, digamos, un acuerdo, ¿no? Estoy hablando en líneas generales, no, digamos, con una significación jurídica precisa. Es un acuerdo de competidores. Está dirigido a fijar precios o condiciones de calidad de los productos para, digamos, falsear la competencia y para hacernos daño como consumidores. Porque nos están cobrando un precio que no es real, es un precio, digamos, establecido simplemente por su conveniencia. Entonces, por eso es que existe un organismo del Estado llamado Indecopi, que tiene por finalidad, digamos, proteger la libre competencia. Y ahí está justamente uno de los roles del Estado. El Estado protege y vigila la libre competencia. Por ejemplo, eso lo dice el artículo 61 de la Constitución. Y justamente es importante, porque así como, digamos, como la Constitución del 93, ¿ya? Voy a ponerme más acá que hay una luz que está, digamos, impidiéndome grabar bien, pero bueno. Lo que le decía es que en general, ¿ya? La Constitución establece que, digamos, se tiene que proteger la libre competencia. Y esa protección se hace a través de una intervención del Estado. ¿Qué quiero decir con ello? Ya que esto también es muy relevante y muy importante para nosotros, ¿ya?
Porque mucha gente dice que la Constitución del 93 es una constitución abstencionista, o sea, una constitución que le quita protagonismo al Estado. Yo digo que no, que en general, digamos, la Constitución del 93 tiene, así como consagra derechos individuales, ¿ya? Derechos de las personas, de las empresas, también, digamos, establece muchos roles del Estado, ¿ya? Roles importantes que tienen que ver con el Estado social de derecho. Por ejemplo, la protección de libre competencia es uno. Si no existiera eso, digamos, el Estado, pues, simplemente tendría un rol abstencionista. Diría, bueno, la competencia es un tema de mercado y, bueno, que se vean entre los competidores de los usuarios. No es así. No es así, en verdad. Hay, digamos, en las situaciones de mercado, donde hay, por ejemplo, el mercado, a ver, inclusive, no, digamos, y la práctica no me va a dejar mentir, el oxígeno medicinal es un bien de mercado. El papel higiénico es un bien de mercado, por ejemplo, que también ha tenido un tema, digamos, de cártel, de colusión. Hace poco un procedimiento contra las empresas papeleras, digamos, por haber fijado precios en el papel higiénico, por ejemplo. También, digamos, otros bienes, por ejemplo, los medicamentos, a veces también son, digamos, bienes, digamos, de mercado. Pero que, ojo, digamos que Indecopi lo que ha hecho es, digamos, es realizar investigaciones para ver si es que existen acuerdos de competitividad por ejemplo, un tema en el cual las constructoras se repartieron durante muchos años obras del Estado, falseando la competencia, porque la idea, como ustedes saben, es que compitan entre sí y ganen buenas las licitaciones del Estado. ¿Pero qué pasó? No lo hacían, por ejemplo. Entonces, ahí hay un punto muy importante, digamos, para tener en cuenta con todo esto, ¿ya? Es un punto importante, ¿ya? Porque definitivamente, ¿ya? El Estado no permanece, digamos, de costado, el Estado interviene en el tema. Hay una intervención del Estado. Hay una intervención del Estado que se da a través de la libre competencia. Pero ojo, también hay otras intervenciones. Por ejemplo, en lo que es servicios públicos e infraestructura, el Estado fija esto, fija las condiciones de calidad y las condiciones de prestación de los servicios, incluyendo el precio. Por ejemplo, eso pasa en el servicio de agua potable, pasa en el servicio de energía eléctrica, pasa en el servicio, ¿no? En los servicios, digamos, públicos en general, en la infraestructura también, por ejemplo, en los peajes y todo eso, digamos, tiene una intervención del Estado, ojo que no es libre. Ahí, por ejemplo, hay un tema interesante, porque para los que son economistas eso va a ser más familiar. Existe una figura, digamos, llamada monopolio, que cuando existe un bien ser duplicado en el monopolio, son, digamos, la producción de bienes fungibles o bienes, digamos, que puede valer uno u otro. Un bien fungible, o sea, puede ser una u otra marca, no importa. O sea, muchos bienes producidos en masa son fungibles, lo puedo cambiar por otros. Pero, por ejemplo, una red eléctrica no puedo. Una red de agua potable tampoco, porque además hay una sola, porque hay espacio para una sola. Y esa situación se llama monopolio natural. Y en el Perú, los monopolios naturales están sujetos a una regulación del Estado y también a un control de precios por parte del Estado. Existen lo que se llaman organismos reguladores. ¿Por qué? Porque el Estado, en el artículo 58 de la Constitución señaló expresamente, ya se señala expresamente en el artículo 58 de la Constitución que el Estado interviene sobre los servicios públicos. O sea, el Estado no mira de lado, no se abstiene, sino que está presente, ojo, está presente. Entonces, mucha gente pues, puede discutir todo esto y dice, no, en verdad el Estado no hace nada, y no es cierto. Existe toda una organización administrativa dedicada a vigilar la calidad y los precios de los servicios públicos, y eso se da, digamos, a través de estos famosos organismos reguladores, cuya existencia no está contemplada en la Constitución expresamente, pero se da en función a lo que dice el artículo 58 de la Constitución. El artículo 58 de la Constitución es bien importante porque dice, oye, la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional, que es el más importante o el más alto intérprete de la Constitución que existe, por eso es que es tan relevante, ¿se acuerdan?
cuando ha habido temas, digamos, vinculados a esta gente del Tribunal Constitucional, ¿ya? Y ha sido bien importante, ojo, ha sido sumamente importante. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución. Y cuando ha interpretado el artículo 58, el Tribunal Constitucional ha dicho, ¿qué requiere, digamos, ¿no? Digamos, una economía social de mercado? Dice, primero, un mercado libre, un mercado donde intercambie oferta y demanda, ¿no? Y además se garantice el derecho a la información, ¿no? Un Estado subsidiario, es decir, que el Estado no intervenga distorsionando el mercado con las empresas públicas, luego vamos a hablar de eso. Y finalmente, digamos, el valor de la solidaridad y la intervención correctora del Estado. O sea, el Estado está para corregir las desigualdades y hacer valer la solidaridad. Esto es sumamente importante porque el Estado tiene una misión. Su misión es equilibrar, digamos, los derechos y también evitar el abuso, digamos, de parte de los empresarios, del capital, porque todos están sometidos a un Estado de Derecho. Por ejemplo, un empresario tiene que pagar impuestos, tiene que, digamos, pagar las remuneraciones, cumplir los beneficios y cargas sociales, etc. Aunque algunos los juzguen excesivos, digamos, porque hay una discusión sobre eso, esto es cierto, ¿ya? Lo cierto es que mucha gente no cumple con eso. Y este es el tema, o sea, el Estado a veces no tiene la capacidad de fiscalizar a todos, de hacer cumplir la ley. Y entonces tenemos una constitución, digamos, semántica o, digamos, o simplemente, digamos, declarativa, porque muchos, digamos, desconocen los derechos que tienen, o sea, muchos ciudadanos desconocen los derechos, pero de otro lado, digamos, también mucha gente no cumple, o sea, muchos empresarios, y sean personas naturales o jurídicas, o sea, personas individuales o empresas, a veces no cumplen con sus impuestos, no cumplen con los costos laborales, no cumplen con la AFP. Y eso es un problema. O sea, estamos habituados a echarle la culpa a las normas, a echarle la culpa al Estado, pero no nos damos cuenta, digamos, que finalmente las personas que deciden cumplir o no la norma. Falta mucha cultura de la legalidad. Que, digamos, ayer, que es importante este tema, es una gran abogada, digamos, ¿no? Y es que en nuestro país falta mucho una cultura de cumplimiento de la ley. Y eso no se da por norma. Hay un libro muy famoso de un jurista francés que dice que la sociedad no se cambia por decreto. La sociedad no se cambia por decreto. O sea, la sociedad, el país no cambia, digamos, no cambia, no evoluciona por las normas, sino porque la gente tiene incentivos para cumplir. Por eso es que ahora se usa mucho una corriente llamada análisis psicológico del derecho, que busca específicamente adecuar incentivos y castigos para que las personas cumplan las normas. O sea, digamos, toda norma requiere, digamos, un análisis de cumplimiento normativo. Y la idea justamente es alinear incentivos y también castigos para que las personas cumplan la norma. Porque muchas veces no cumplen la norma y con eso, digamos, la gente piensa, la culpable es la Constitución o la culpable es la ley. Y no. Es, digamos, que la Constitución y la ley a veces digamos, no se interpretan considerando, digamos, el análisis psicológico, o sea, cómo se estimula el cumplimiento, cómo la amenaza es fuerte, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay bastante, digamos, todo un tema. Y, por ejemplo, todo ese periodo informal que es criticado, por ejemplo, hoy en día, miren nomás lo que ha pasado en este tema, digamos, del domingo pasado, el sábado pasado, digamos, de esta cuestión de que pasó en Los Olivos. O sea, miren nomás cómo existe un Perú, digamos, subterráneo, informal, ¿no? Que no cumple la norma. Y ojo, no solamente, digamos, en Los Olivos, sino en muchas partes de Lima, donde hay gente que hace reuniones, parrilladas, fiestas también, claro, digamos, sin hacerlas en un lugar público, pero a veces, digamos, lo hacen así. Y la verdad es que mucha gente desconoce la ley, o sea, no quiere cumplir la norma, no quiere cumplirla, o sea, y eso, digamos, es un cáncer que tenemos en el país porque finalmente, digamos, no se cumple la norma. Ahora, la norma por sí sola no tiene la culpa. Muchas veces quienes aplican las normas, justamente, digamos, no consideran el componente psicológico conductual para poder hacer normas, digamos, que tengan un cumplimiento real. Entonces pasa eso también mucho. Pasa eso, digamos, que no es tanto la culpa, digamos, del legislador o de la Constitución, sino, digamos, que es culpa, o sea, o responsabilidad más que culpa,
responsabilidades a autoridades, digamos, que no se enfocan adecuadamente un esquema conductual e incentivos para hacer cumplir. Entonces, eso también es un tema muy, muy interesante, digamos, muy, muy interesante que analizar. Pero el tema es la constitución económica. Regresando a eso, como le decía, hay todo un tema, digamos, relacionado a la economía social de mercado. La economía social de mercado supone un mercado libre, pero también un Estado corrector, un Estado regulador. Y eso también hemos pasado. Seguramente va a haber discrepancias, porque hay gente que sigue pensando que el tema de la subsidiariedad es malo, ¿ya? Piensa mucho eso, dice, no, que la subsidiariedad es mala. Y no es malo, o sea, es un valor interesante la subsidiariedad, es un principio, digamos, que en buena medida lo que propone, ya la idea de subsidiariedad es bien sencilla. La idea de subsidiariedad lo que nos dice, lo que nos propone, es que el Estado, digamos, no interviene como agente económico empresarial, o sea, no hace empresa, porque a quien le corresponde hacer empresa, ya, sí, más bien, digamos, el Estado no tiene el rol de empresario. El rol que tiene el Estado es de regulador. El Estado, digamos, regulador y garante, incluso. No sé si, Gabriela, me vas a permitir compartirte unas lecturas del profesor José Esteve Pardo, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Ojo, no es un liberal, es un tipo muy ecuánime, ¿ya? Y lo que dice Pepe Esteve es, oye, vivimos en un Estado garante, en un Estado, digamos, constitucional, del Estado regula, establece órdenes, establece, digamos, normas imperativas para que se cumplan, digamos, por parte de los agentes del mercado, pero también es un Estado que garantiza derechos, garantiza la existencia de servicios públicos, garantiza la existencia de infraestructura para el desarrollo de la sociedad. ¿Por qué son importantes los derechos? ¿Por qué son importantes los derechos? ¿Por qué son importantes, digamos, ¿no? Los servicios públicos, las infraestructuras? Son importantes porque generan, digamos, una infraestructura social, una infraestructura económica básica que tiene todo un país y que permite desarrollarlo. Nosotros tenemos servicios públicos, digamos, en lo urbano, que dentro de todo funcionan, por ejemplo, pero aún así tenemos varios servicios públicos retrasados, por ejemplo. Tenemos el tema de Telecom, tenemos la electricidad, por ejemplo, pero en materia, digamos, de agua potable y saneamiento tenemos una situación deficiente, por ejemplo, ¿no? Muy deficiente en todos lados del Perú, por ejemplo. En agua potable y saneamiento tenemos una deuda pendiente, digamos, de inversión. Y también, digamos, en infraestructura, la infraestructura de transporte, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, digamos, las líneas de metro, también tienen significativos retrasos, o sea, no estamos cubiertos al 100% por buena infraestructura en el país. Entonces tenemos también, pues, digamos, varios puntos, digamos, ahí donde efectivamente, pues, hay, ¿no?, digamos, una serie de brechas de infraestructura y de servicios públicos. Entonces, como le decía, digamos, ¿no?, el rol del Estado es intervenir en la economía para hacer que se presten esos servicios. Es el garante. ¿Qué significa garante? Significa que el Estado no presta directamente esos servicios públicos y esa infraestructura, sino que lo presta un concesionario, un sujeto privado que actúa a cuenta y no responsable de la prestación de ese servicio, efectivamente. Entonces tengamos en cuenta eso. Deme un segundo, por favor, puede ser un vaso con agua para poder seguir. Voy a aprovechar la pausa, Ramón, para consultarte, por ejemplo, en el caso de los recursos naturales, ¿no? Ahí el Estado tiene efectivamente un rol de garante para, no sé, para dar concesiones. Ahí, aparte de ese rol de garante, ¿qué otro rol consideras que tendría que tener el Estado respecto a los recursos naturales, ¿no? Protegerlos, gestionarlos directamente. Sí. A ver, esto es bien interesante, gracias, Gabriela. Justo estaba hablando primero del tema de subsidiariedad y ese tema de servicios públicos para luego pasar a recursos naturales. Definitivamente, ojo, el Estado tiene un rol regulador en lo que son los recursos naturales. O sea, un rol
de concedente, porque normalmente, digamos, lo que dice el Estado es, es que promueve el aprovechamiento sostenible de estos recursos naturales. Y ese aprovechamiento se hace, digamos, a través de los sujetos privados. O sea, a través de los sujetos privados del Estado, y, digamos, lo considera ahí. Pero ojo con eso, porque el Estado, digamos, a veces también establece, digamos, ciertas mecánicas de lo que se llama, y eso no está en la Constitución expresamente, sino en la legislación, lo que llaman reservas dominiales. Es decir, que el Estado a veces tiene, digamos, no entrega estos recursos, digamos, naturales a la libre iniciativa privada, sino que se los reserva para una cuestión, digamos, de garantizar el aprovechamiento sostenible, ¿ya? Por ejemplo, eso pasa en agua. En agua, por ejemplo, hay, digamos, ciertas restricciones, y en pesca, por ejemplo. Ustedes saben que existe la veda. ¿La veda para qué es? Es para garantizar la reproducción del recurso joven, de pesca. Pero las vedas existen justamente con la finalidad de preservar el recurso. Es decir, oye, ustedes pueden pescar, pero en una época de veda no. Y las vedas se establecen técnicamente porque son el periodo de reproducción de la especie, por ejemplo. Y lo mismo pasa con el agua. El agua también está establecido en ciertos lugares, digamos, se eliminan las licencias, hasta se pueden revocar, porque dicen, oye, hay escasez, entonces necesitamos que el recurso se renueve, o digamos que el recurso que está escaseando, que no se agote. Entonces, establece ese rol. O sea, no es que esté desprotegido esto. Lo que pasa es que el Estado promueve un sistema de inversión privada, ojo, pero eso no quiere decir, digamos, que el Estado no puede intervenir para proteger estos recursos, por ejemplo. En todo caso, lo que tiene que haber es bienvenida a la explotación privada, pero con reglas que garanticen el aprovechamiento sostenible. ¿Qué significa eso? Definitivamente, el concepto de aprovechamiento sostenible es un concepto que está con los ambientalistas, ¿no? Que tiene, digamos, una impronta, digamos, bastante ambiental, pero el aprovechamiento sostenible ha sido definido por el Tribunal Constitucional y por varios documentos de trabajo como, digamos, es un aprovechamiento de los recursos que busca no su agotamiento inmediato, sino busca también que los beneficios de este aprovechamiento vayan a las generaciones futuras. O sea, no se trata de una explotación, digamos, irracional de los bienes, sino una explotación racional, con orden, con la finalidad, digamos, de que el recurso se renueve en algún caso, y en otros casos, digamos, no se agote de manera inmediata, sino que se haga, digamos, de manera ordenada, por ejemplo. Entonces, el aprovechamiento sostenible es muy relevante, porque eso no solamente implica, digamos, que los recursos naturales sean explotados, digamos, no dilapidados, sino explotados racionalmente, y también respetando las normas ambientales, porque también, digamos, la protección del ambiente es otro imperativo nacional, digamos, constitucional, que está asociado a los recursos naturales. O sea, aprovechamiento sostenible significa no solo explotar racionalmente, sino hacer una explotación, ¿ya? Hacer una explotación respetuosa de los recursos naturales. De eso se trata, en buena cuenta. De eso se trata, de una explotación respetuosa de los derechos, digamos, fundamentales y sobre todo el derecho fundamental al ambiente. Entonces, ojo con eso, porque la explotación, digamos, racional y el aprovechamiento sostenible implica también que el Estado tiene ciertos deberes, por ejemplo, deberes de protección con respecto al ambiente. O sea, el Estado permite el aprovechamiento racional, ya, de un lado, pero de otro lado, ya, de otro lado también, el Estado vigila y protege el ambiente. Tiene otra misión constitucional, por ejemplo, que nace del artículo 67 de la Constitución. Es curioso, es el siguiente artículo. El 66 habla de los recursos naturales y el 67 y 68 habla de un lado, digamos, de lo que es, ¿no?, el derecho. 18 habla, digamos, también de, digamos, ver que el Estado no tiene un rol abstencionista, tampoco. En el tema ambiental tiene un rol no solamente de establecer normas, sino también de hacerlas cumplir, porque la finalidad última es el desarrollo sostenible y es la explotación racional de estos recursos. O sea, se necesita que estos recursos, digamos, se exploten de manera racional para que duren
para las generaciones futuras, por ejemplo. Entonces, ahí también tenemos otro punto interesante de análisis, digamos, en lo que es la Constitución. Entonces, ojo, los derechos, ¿ya? Los derechos fundamentales, porque se habla que hay un derecho fundamental al medio ambiente, también tienen una contrapartida, que es, digamos, también las garantías institucionales que establece el Estado para proteger esos derechos. O sea, el Estado no es, digamos, abstencionista, también el Estado tiene un deber de fiscalizar y controlar que efectivamente los recursos sean explotados sin, digamos, afectar el ambiente. O en todo caso, hacer algo que es bien importante, este verbo, que es el verbo compatibilizar. La idea es que se puede realizar la actividad económica, pero de manera tal que sea compatible con el medio ambiente. Y esto implica medidas de prevención y de mitigación que tiene que haber de los daños ambientales que surjan. O sea, toda actividad humana genera impacto ambiental. La idea es estudiar ese impacto y proponer medidas de compensación, de mitigación o de remediación ambiental. Y por eso que existe todo un sistema, digamos, administrativo que se encarga de eso. Porque en Perú, digamos, existe el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, donde está, por ejemplo, el SENACE, digamos, que de un lado hace las evaluaciones ambientales y otro lado la OEFA, que fiscaliza y sanciona el cumplimiento de esas obligaciones ambientales, por ejemplo. Entonces, vamos a darnos cuenta que estamos frente, digamos, a un Estado que está, que es, digamos, que está presente. Pero ojo, no solamente, digamos, para fiscalizar y sancionar, sino su finalidad última es garantizar el desarrollo social y combatir la actividad económica con el medio ambiente. Se trata de eso, no se trata de prohibir por prohibir. Ojo. Claro, en algunos puntos sí, por ejemplo, a veces el Estado establece las áreas naturales protegidas, por ejemplo. Eso es importante, porque esas áreas son áreas intangibles en su mayoría. ¿Y por qué son intangibles? ¿Por qué? Son intangibles, ¿ya? Son intangibles porque lo que se busca, en buena cuenta, es que hay ciertas zonas que por su especial, digamos, su especial condición, su especial, digamos, valoración científica de fauna, de flora, deben ser protegidas de manera intangible. O sea, no se puede realizar actividad económica en el núcleo de esa área natural protegida. Eso pasa, por ejemplo, en los parques nacionales, el Parque Nacional de Huascarán, el Parque de Machu Picchu, el Parque del Mandum, por ejemplo. Los parques nacionales no se puede realizar ningún tipo de actividad económica explotativa, por ejemplo. Y en muchos casos, por ejemplo, digamos, la Contraloría investigó y vio, por ejemplo, que había concesiones mineras en el Parque del Guajarán, porque antiguamente no se hacía este seguimiento satelital y de cuadrículas que hoy día está casi muy perfeccionado, digamos, y debido al mismo, ¿no? Debido al mismo, ya se evita la superposición de concesiones mineras con parques nacionales, por ejemplo. Antes era moneda común, ahora ya no, porque ha avanzado mucho la tecnología. Entonces, el Estado tiene muchos deberes con respecto al ambiente, pero también los ciudadanos. Entonces, la idea es compatibilizar esto. Por eso es que se requiere siempre lo que se llama un instrumento de gestión ambiental para poder desarrollar actividades económicas. Eso también es muy relevante. No sé si está contestada la pregunta, Gabriela. Sí, 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 gracias. Sí. Bueno, entonces, ahí tenemos, digamos, como les comentaba, un punto, digamos, interesante con respecto a eso. Ahora, ¿qué otra cosa podemos, digamos, decir con respecto a esto? Como les digo, está el famoso tema de la subsidiariedad. Porque mucha gente reniega y dice, no, lo que pasa es que la Constitución 93 cambia y establece la subsidiariedad. Y la subsidiariedad, ojo, no significa abstención. No significa eso. O sea, hay un entendimiento, digamos, perverso de la subsidiariedad que dice, debido a la subsidiariedad se vendieron todas las empresas del Estado y la subsidiariedad implica que el Estado no haga nada en la economía y que permanezca, digamos, impávido y no haga nada. Eso no es cierto. El Estado no es un Estado abstencionista, ojo. No es un Estado abstencionista, que existen, digamos, todos estos organismos públicos que tienen un gran poder fiscalizador y sancionador. Miren nomás, por ejemplo, lo que hace el Estado hoy día con el mercado laboral, por ejemplo, donde tiene la SUNAFIL, que es esa entidad creada expresamente con la directriz de sancionar y fiscalizar
las inconductas laborales. Lo que pasa es que no se da abasto para todo. Lo que tiene que haber, que es bastante grande, digamos, se requiere mucho presupuesto, mucho dinero. Controlar a todas las empresas del país en materia, digamos, laboral es prácticamente imposible. Pero el Estado lo busca hacer porque busca proteger, digamos, los derechos laborales. Y el único que lo puede hacer es el protector natural de los derechos, que es el Estado. O sea, el Estado tiene una misión expresa, digamos, de proteger y tutelar los derechos. Pues por eso que tiene esta entidad pública que, digamos, busca hacer cumplir los derechos laborales, por ejemplo. Entonces, por un lado, tengan en cuenta eso, no hay una abstención. Ojo, lo que quiere decir la subsidiariedad, bien entendida, es que el Estado no debe dedicarse a hacer cosas que el mercado puede hacer. Entonces, por ejemplo, si hay un cine privado, ¿el Estado tiene que hacer un cine, por ejemplo? ¿El Estado tiene que ponerse, digamos, a fabricar ropa, por ejemplo? ¿El Estado tiene que, digamos, realizar actividades, digamos, que son típicamente empresariales, como por ejemplo la actividad siderúrgica, por ejemplo? ¿La actividad minera tiene que ser realizada por el Estado, necesariamente? Ahí está el tema. Lo que pasa es que antes se concebía que el Estado creaba riqueza con las empresas públicas. Y el tema es que no lo hizo en el Perú nunca. O sea, nunca creó riqueza. Las empresas públicas no han creado riqueza. Lo que generaban era pérdidas, corrupción, mucho mal funcionamiento. Sería recomendable que vean en internet los libros, digamos, de la época de los 90, 91, del economista, ahora periodista, Augusto Álvarez Rodríguez, que fue, digamos, uno de los primeros, si no el primero, que estudió el tema de la empresa pública y todo, digamos, todo el problema que traían estas empresas, ¿no? Un problema muy grande. Entonces dijo, no, ¿sabes qué? El Estado no se va a dedicar a arriesgar dinero. Por eso que dijo, oye, no se va a arriesgar a gastar el dinero de todos. Por eso se dijo, oye, las empresas públicas no tienen que captar recursos presupuestales, no pueden captar recursos del presupuesto público, pero el presupuesto público es para salud, para educación, para inversiones, pero no es para gastarlo en empresas públicas, que no funcionan bien. Más bien, lo que se dijo es, oye, más bien la empresa pública, digamos, no genera gasto presupuestal, sino que tiene que ser racionalizada, tiene que ser reducida y, digamos, a su justo nivel. Porque la idea, nuevamente, la idea no es que el Estado compita con los privados, no. La idea es que el Estado regule y facilite, digamos, el ejercicio de los derechos por los privados. ¿No me quieres comprar el chocolate? Sí, bien, entonces, como les digo, ya ahí hay un punto también bien importante, bien interesante. O sea, el Estado no es un abstencionista, no lo es. Más bien, por el contrario, ¿ya? Lo que supone es una racionalización. Como les digo, el rol del Estado no es crear riqueza con empresas públicas. No lo ha hecho, nunca sabía hacerlo. Y ojo, lo que queda hoy en día de empresas públicas no es despreciable. O sea, en muchos sectores de actividad económica hay empresas públicas. Por ejemplo, tenemos un Banco de la Nación, por ejemplo, que está ahí porque, por ejemplo, para muchos, para mí, digamos, incluido, cumple el rol subsidiario, por ejemplo. Deme un segundo, por favor. Un segundo. Una pequeña pausa. Muy breve. Dale, dale. No sé si aprovechamos, alguien tiene una pregunta, duda, de repente alguna consulta sobre algún término, de repente es un poco muy de abogados el tema. Y bueno, uno de los retos que tenemos es que las otras personas que de repente no han estudiado derecho, que no conocen mucho de normas, también puedan conocer un poco de cuál es el rol del Estado, la organización del Estado, y que conozcan algunos temas que podrían ser relevantes para tener una visión un poco más integral de los temas, ¿no? Así es que si es que tienen alguna consulta, duda, también es momento de repente escribirla, y ahí lo vamos conversando con Ramón. Creo que no hay. Creo que no hay, o sea, o estoy siendo muy claro, o estoy siendo enredadísimo y nadie me cree. Pero bueno, voy a presumirlo primero. O sea,
¿Qué quería decir? Estoy tratando además de ser bastante llano porque sí, hay toda una carga, digamos, jurídica en esto, yo lo reconozco, tengo una deformación profesional, pero ¿saben qué? Lo que pasa es que, o sea, el tema de la subsidiariedad es importante porque no necesariamente los problemas de mercado se resuelven creando una empresa pública. Ojo, ¿ah? Porque las empresas públicas que tenemos tienen muchos problemas y ojo, es importante hablar de la empresa pública porque en otros países siempre muestran ejemplos de que hay países donde la empresa pública sí funciona, ¿ya? Y ojo, ¿ah? Hay empresas públicas muy grandes, sobre todo en Europa y en Asia, ojo, también, ¿ah? O sea, primero depende de lo siguiente. Hay países donde, digamos, la estructura del mercado, lo que se llama la organización institucional o estructura institucional, ¿ya? Hay países donde esa estructura institucional es, por ejemplo, monopólica. ¿Sabes qué? Esto es un monopolio y vamos a organizar, digamos, todo en una sola empresa pública, por ejemplo. Y ojo, nadie se queja, o sea, nadie, digamos, lo lleva a un dogmatismo. Dice, no, es una empresa pública nacional, está. ¿No? Por ejemplo, los tigres asiáticos tienen, por ejemplo, la electricidad en manos de una sola empresa pública, por ejemplo. Algunos dicen, oye, funciona, otros dicen, no funciona, busquemos un modelo de mercado. En el Perú existía eso, por ejemplo, había los servicios públicos estaban en manos de una sola empresa pública, llamada Electroperú, y sus filiales regionales, por ejemplo, hasta que dijeron, oye, esto no funciona bien. No funciona bien, tuvieron que traer la inversión privada y hoy en día, digamos, por ejemplo, Lima es una ciudad electrificada, digamos, al 99 punto tantos por ciento, o sea, no falta energía eléctrica en ningún lado. Y gracias a que hay energía eléctrica, ¿ya? Llega, por ejemplo, el servicio de telefonía, la telefonía móvil, el internet, por ejemplo, llega a eso porque justamente tenemos pues una situación donde, digamos, la cobertura va en aumento, va en crecimiento. A ver, ahora nosotros estamos en un segundo estadio. Tenemos luz, tenemos cable, tenemos internet, pero tenemos un servicio deficiente. Y esta es otra cosa. O sea, antes no se tenía el servicio. Y ese es el tema. Por ejemplo, en provincias pasa eso porque provincias del interior, porque ahí no hay empresas privadas de luz, por ejemplo. Todas son públicas. Entonces, tienen un problema serio. No llegan a cubrir todo porque tienen, digamos, deficiencias de inversión, de planificación y demás. Entonces, ¿dónde sí funciona la empresa pública? ¿Saben dónde funciona? En los países donde hay esas empresas salen a cotizar en la bolsa. ¿Qué significa que salen a cotizar en la bolsa? Que en verdad el dueño de parte de la empresa es del Estado, pero los más grandes dueños de las empresas son los inversionistas. O sea, son empresas que se llaman mixtas o empresas donde hay socios privados y el Estado. Entonces, ¿cuál es el gran tema acá? Que económicamente hablando, ¿ya? El hecho que exista empresarios privados también en las empresas públicas, lo que hacen es darle justamente esa, digamos, ese gobierno que necesitan estas empresas para pedir resultados. Porque, ojo, la lógica del mercado es la lógica de los resultados. De ahí justamente también eso podría llevarnos a otra discusión extensísima sobre el tema, pero en términos económicos lo que se busca son resultados. Oye, ¿cuántas demandas cubres? ¿Qué estás haciendo para trabajar y tener más clientes, por ejemplo? No es un tema de decir, oye, simplemente ya cumplí porque ya soy empresa pública y digamos, no importa, no puedo invertir, no puedo, o sea, doy muchas vueltas antes de invertir. No, los privados invierten porque buscan justamente, oye, también cubrir el servicio, pero también buscan tener rédito por eso. Entonces, miren lo significativo, que en Lima hay energía eléctrica, en todo, inclusive los, digamos, los más recientes asentamientos humanos, digamos, tienen energía eléctrica, empiezan su proceso de formalización con la energía eléctrica, es lo primero. Los títulos municipales del COFOPRI, y de inmediato la energía eléctrica, bajo un sistema muy atractivo llamado contribuciones reembolsables. Ellos ponen el dinero, la empresa llega y, digamos, les pone la red, les pone las instalaciones y después eso se descuenta en los recibos eléctricos. O sea, la empresa dice, oye, ayúdame a financiar con buena cantidad de plata y lo que hacen las asociaciones digamos, de propietarios es darles el dinero, se electrifica la zona y luego ya dejan de pagar la electricidad porque, digamos, es la forma en la cual las empresas les devuelve ese préstamo de dinero. Eso se llama contribuciones reembolsables, por ejemplo. Y claro, la idea de esto es que se expanda esto. Pero ¿qué pasa? Las empresas privadas sí cubren la demanda, pero las públicas no. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, acuérdense de este dicho, es un refrán popular.
el ojo del amo engorda al caballo. De eso se trata. El ojo del amo engorda al caballo. Y el ojo del amo engorda al caballo, ¿ya? Significa justamente que cuando hay un empresario cuidando de su inversión, esa inversión va a rendir frutos, ¿ya? Cuando hay empresas públicas, puramente públicas, hay funcionarios públicos que, digamos, cobran su sueldo, están ahí, pero no tienen ningún incentivo para arriesgar porque no es su propiedad. Los propietarios de las empresas públicas somos todos, es el Estado, somos todos. Entonces, no hay ese incentivo a invertir, a decir vamos a ser eficientes, vamos a ganar más clientes, vamos a mejorar ese tema. Y eso que pasa en electricidad, por ejemplo, pasa en el agua, en todo el país. Que, digamos, no se cubre. Además, Lima, por ejemplo, es una ciudad desértica y todo eso, pero la empresa gestora no llega ni al 60% de cobertura de la ciudad, por ejemplo. Con lo cual, digamos, siempre surge la duda. Oye, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos privatizado la gestión? Porque ese tema de privatizar también hay que entenderlo con pinzas. Privatizar no significa vender la empresa pública, sino, en muchos casos, que entre gestión privada. O sea, que entre, digamos, una gestión privada temporal. Eso se llama concesión. La gestión temporal privada de un activo público, de un bien, de una empresa, de un servicio. Pero hay que tener cuidado con eso, porque mucha gente se queda en el concepto más estrecho de privatización, que es sinónimo de venta. Pero no, la privatización también puede implicar un cambio de gestión, que el que administra ya no sea el Estado, sino una empresa un empresario privado. Y que ese, digamos, empresario privado lo que haga es mejorar la infraestructura, que mejore todo para que justamente tenga un gran nivel. Miren, eso es lo que pasó con el aeropuerto. Con el aeropuerto de la ciudad Jorge Chávez, en el año 98, cuando se dio la concesión de ese aeropuerto, honestamente, era un terminal terrestre. O sea, era una cosa, cualquier cosa, digamos, menos un aeropuerto. No tenía, digamos, no tenía nada de modernidad, no tenía, digamos, la posibilidad de aprovechar el tema comercial, ni nada por el estilo. Era, digamos, simplemente un terminal terrestre. No tenía, digamos, categoría de nada. Y lo que se hizo fue, digamos, hacer la concesión para mejorar y darle una calidad de servicio acorde al tiempo moderno, donde los aeropuertos son grandes centros comerciales y donde hay, digamos, mucha comodidad y servicios para justamente los pasajeros en tránsito o que entran en conexión con diversas partes del mundo, por ejemplo. Entonces, hoy en día se ha buscado hacer eso con esa finalidad, pero ahora el compromiso no solamente era justamente que se mejore el aeropuerto, sino construir otro aeropuerto que ya está empezando a construirse, digamos, por fin, porque el Estado no cumplió con dar los terrenos, liberar los terrenos que estaban ocupados por, digamos, por personas invasoras hace mucho tiempo. Y el Estado recién terminó la entrega de los terrenos hace un par de años. Y con eso, digamos, ¿no? Se está empezando a construir el segundo aeropuerto, por ejemplo. Y la idea es justamente ser moderno. Si ustedes viajan y van fuera por estudios, digamos, por cualquier motivo que vayan afuera, vayan a ver, digamos, que van a ir viendo que la infraestructura es adecuada. Es adecuada porque lo que se busca, digamos, es generar, digamos, bienestar, la movilidad social y todo eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy convencido de que el Estado tiene que propiciar la inversión privada, pero siempre controlando. O sea, no hay actividades en servicios públicos, no hay, digamos, una actividad libre, sino siempre tiene que haber algún tipo de intervención correctiva del Estado. El tema es el equilibrio, porque a veces el Estado se le va la mano y se dedica a sancionar cosas, digamos, fútiles o nimias, y, digamos, el Estado no valora o no tiene en cuenta, digamos, el gran esfuerzo que significa invertir, digamos, y llevar los servicios a las personas. O sea, se trata, digamos, de un equilibrio, como en todo. O sea, la sensación, y ojo, también pasa que la sensación es que no se hace mucho, pero la verdad se hace bastante. Se hace bastante porque, como les digo, tender redes cuesta, digamos, atender a los clientes cuesta. El tema es ser eficiente en la inversión y además, digamos, que se haga con estándares de calidad. Porque hoy en día, por ejemplo, lo que nos pasa es que tenemos servicios.
energía eléctrica y telecom lo tenemos. El tema es la calidad. Eso es lo que estamos pidiendo ahora. Estamos mejorando desde ese punto de vista porque finalmente el día que tengamos los mejores servicios públicos, que tengamos la mejor infraestructura, vamos a ser un país desarrollado. Porque en un país desarrollado, la sociedad se cohesiona y se integra con mejores servicios públicos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos servicios públicos aceptables en lo urbano, pero en lo rural, ¿qué tenemos, por ejemplo? Lo rural no se integra o no se cohesiona porque muchas veces las empresas no quieren invertir ahí porque simplemente pues, no tienen interés. Entonces, el único que invierte es el Estado. Y lo hace, ojo, lo hace porque no hay otro que lo quiera hacer. El privado, digamos, no se interesa mucho en zonas deficitarias, donde no va a haber ganancia. Entonces, ¿qué hace? Digamos, ¿qué hace el Estado? El Estado cubre eso. Por eso le decía lo de la subsidiariedad. Si la subsidiariedad significara abstención, el Estado no haría nada. Haría de brazos cruzados. Y no es así. Existe, por ejemplo, para mostrarles un ejemplo, la inversión en electricidad. En zonas rurales, antes lo que hacía el Estado era llegar y tratar de intervenir generando más red. O sea, la red eléctrica son estas torres, estos postes donde llegan los cables y se trata de hacer llegar la electricidad que es producida en centrales de generación. Pero ahora han dicho no, la tecnología ha avanzado. Entonces, ¿qué se emplea hoy en día? La tecnología solar, la energía fotovoltaica. Entonces, hay un contrato que ha hecho el Estado peruano con una empresa italiana, Ergon, que está llevando por todos lados paneles solares. Paneles solares, digamos, de gran, de gran capacidad, que lo que buscan es que las personas, ¿no? En los centros poblados y las zonas alejadas donde es muy caro poner redes eléctricas, lo que hagan es captar la energía del sol, que muchas veces, digamos, en la sierra, sobre todo en la selva, sale mucho sol, y se capta eso, y de manera amigable con el ambiente, porque finalmente lo que se hace es captar la energía con el panel solar, llevar una batería y luego de eso tener electricidad, por ejemplo. O, por ejemplo, el tema tecnológico. Hoy en día, por ejemplo, las antiguas concesiones que daba Fitel, hoy llamado Pronatel, ¿ya? Eran concesiones para que una persona llevara, por ejemplo, una concesionaria llevara un centro telefónico comunitario, un teléfono público, un pueblo. Entonces, hoy en día, eso quedó desfasado. Nadie usa un centro telefónico comunitario, nadie usa un teléfono público. ¿Por qué? Porque basta el celular. Con la energía, con la telecomunicación celular, lo que hacen las empresas es poner muchas antenas o fibra óptica para poder usar, digamos, los beneficios del celular. Y ahí las empresas concesionarias sí tienen interés, porque dicen, oye, finalmente es consumo. Entonces, ¿de qué se trata el tema de celulares? De antenas, básicamente. Se ponen más antenas, hay, digamos, hay más señal y hay más comunicación, por ejemplo. Pero eso nos lleva, digamos, a otro tema. Ojo, nos lleva al tema del medio ambiente, por ejemplo. También, y un tema al cual regreso. El tema del medio ambiente tiene que ver mucho también con ese conflicto. Muchos hablan de inversión privada, pero la inversión privada tiene que respetar las reglas que garanticen un desarrollo sostenible. O sea, tiene que respetar el derecho al medio ambiente. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que efectivamente, ¿no? Los empresarios también respeten, digamos, la evaluación de impacto ambiental, o sea, se sometan a ella, pero no solo eso, ¿ya? No solo eso. También, digamos, que los empresarios, efectivamente, digamos, no solo respeten las reglas, digamos, del medio ambiente y la evaluación ambiental, sino también que sean sometidos a fiscalización y sanción. Por eso es que hay una misión constitucional de la protección constitucional del ambiente por parte del Estado. El Estado también, o sea, permite la inversión privada, pero también tiene un rol regulador y sancionador en esto. Ojo, cuando me refiero a un rol regulador, me refiero a que el Estado establece reglas, estándares de cumplimiento. O sea, establece, por ejemplo, límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental, compromisos ambientales para mitigar, para controlar los daños ambientales. Porque como les dije, toda actividad humana genera impactos. Por ejemplo, el hecho de tener residuos sólidos en un departamento, nosotros generamos impacto ya. Residuos sólidos que es basura, por ejemplo. Entonces, todo ese impacto, ya todo ese impacto ambiental, todo eso ahí,
genera, pues, digamos, genera una serie, digamos, de, eh, de compromisos que deben ser cumplidos. Y esos compromisos, digamos, tienen que cumplirse. O sea, son normas, digamos, imperativas, son normas, digamos, concretas que tienen que ser cumplidos. Entonces, si alguien no cumple las normas, asume una responsabilidad. Y ahí es donde entra, digamos, el tema de las sanciones administrativas y penales que persigue el Estado contra aquellos que afecten el medio ambiente, por ejemplo. Ahora, lo que se discute siempre es la extensión de esa responsabilidad, o sea, que sea proporcional, que sea, digamos, racional. O sea, por ejemplo, un incumplimiento menor, un incumplimiento que se subsanó, realmente tiene que ser sancionado, o sea, siempre, digamos, tiene que haber sanciones para hacer cumplir la norma. Mi respuesta es que no. O sea, no siempre sirve sancionar. Mucha gente lo ve porque tenemos una cultura muy punitiva, o sea, nosotros pensamos que está muy bien castigar, castigar todas las conductas, porque dicen, oye, con más castigos, la norma se cumple mejor. Muchos lo llevan por ahí, como les digo. Muchos llevan eso y dicen, no, más, digamos, más sanciones, mejor norma. Y eso no necesariamente es así. O sea, no necesariamente, digamos, el hecho de tener más sanciones va a generar, digamos, un mejor medio ambiente. Lo que se busca, digamos, es que el medio ambiente esté protegido, que esté, y donde haya intervención del hombre, pero también la sostenibilidad ambiental. Y por eso es que, digamos, el rol fiscalizador tiene, digamos, un rol del Estado. El Estado hace. Lo que pasa es que no se va a estar difundiendo todos los días. A veces el periodismo también es terrible porque, digamos, magnifica las noticias de mucha gente cree, digamos, estas noticias que muchas veces son interesadas, porque finalmente se busca desprestigiar al partido de gobierno o al Estado. Cuando en verdad el Estado realiza una actividad bastante importante. Lo que pasa es que no se difunde mucho todos los días, no se difunde lo bueno, sino cada vez se hace noticia de lo malo generalmente, de lo negativo. Pero en general hay mucho, digamos, mucho de intervención del Estado para proteger esto. Entonces, en buena cuenta, varias cosas, por ejemplo, ya más o menos en tren de concluir. Ya, primero, el Estado no es indiferente frente al tema económico. El Estado está. Su rol es un rol garante y un rol regulador. Regulador porque fija reglas para que todos cumplamos y, digamos, nos comportemos adecuadamente en el sistema económico. O sea, busquemos nuestra ganancia, pero que también paguemos nuestros impuestos, pero que también protejamos el ambiente, pero que también cumplamos las reglas, digamos, para equilibrar. ¿Ya? Y otro lado es garante porque el Estado se preocupa de que existan servicios públicos e infraestructura para todos. A veces los contratos no son tan buenos, y pasa eso, por ejemplo. Y eso pasa, por ejemplo, ¿ya? Eso pasa, por ejemplo, porque hay ciertas actividades donde, por ejemplo, el Estado no interviene, por ejemplo, los famosos organismos reguladores. Por ejemplo, en los peajes de Lima no interviene el organismo regulador, porque el organismo regulador solo vigila concesiones de carácter nacional. Y las concesiones de línea amarilla y la línea de rutas de Lima, nuevas rutas de Lima, son concesiones locales de los municipios. Y ahí quien es responsable entero y únicamente es la Municipalidad de Lima. Y a la municipalidad justamente se le tiene que mandar qué está haciendo para que efectivamente esos contratos sean bien cumplidos. Ojo, es un tema de competencia municipal. Pero todo el mundo piensa que es el Estado, que es el Citran, por ejemplo. El Citran no tiene nada que ver en eso, por ejemplo. Y ojo, o sea, el Estado garantiza, el Estado regula, no necesariamente va a llegar a proteger todo y regular todo porque es imposible, pero digamos tiene un rol que no, digamos que no pasa de lado, no pasa de costado. Existe toda, digamos, un conjunto de entidades administrativas dirigidas a proteger el medio ambiente, a proteger la libre competencia, a proteger la leal competencia, a proteger al consumidor, a todo el rol de Indecopi, que es bastante amplio. Pero, digamos, hay una creciente situación de insatisfacción, ojo, también, lo reconozco. O sea, nadie está contento con la calidad, digamos, de los servicios que viene del Estado muchas veces.
Pero eso no significa o no invalida la actuación del Estado, sino que dice, oye, ¿cómo buscamos mejorarla? O sea, se necesita también una mejora de la gestión pública, por ejemplo. Una modernización, digamos, no solamente normativa, sino tecnológica, de acción, digamos, yo lo que digo yo también siempre es que la administración emplee eficientemente sus recursos. O sea, a veces se abren procedimientos sancionadores por cuestiones muy pequeñas, pero que generan mucho gasto de tiempo, de dinero, digamos, cuando podían obviarse esas cosas y solamente dedicarse a lo que es importante, a lo que es relevante. Pues ahí tenemos un tema. Otra cosa es el rol de la inversión privada. O sea, todos como privados tenemos derechos económicos, los ejercemos, estamos en una economía de mercado, pero ojo, sujetos a un control del Estado. El Estado no se abstiene en el control, lo hace. Y lo hace a través de municipalidades, de gobiernos regionales, de los ministerios, de los organismos reguladores, de los organismos en general. O sea, hay un control del sistema económico. O sea, no se puede, digamos, tener controlados a todo el mundo, no somos una sociedad totalitaria, pero se busca, digamos, controlar de manera tal que se armonice, ¿no?, los derechos privados con el interés público, con los derechos colectivos también, que es importante. Ojo, los derechos colectivos son importantes, como lo que es, digamos, el tema de la protección del medio ambiente, derecho de interés difuso, o el tema, digamos, de la protección del patrimonio cultural, la protección de los derechos de los consumidores, que también son intereses difusos, por ejemplo. Cuando hablo de interés difuso, hablo de que se trata de un derecho, digamos, que no es individualizable en una sola persona, sino que pertenece a todos y cada uno de los miembros de la sociedad. A eso se le llama derecho o interés difuso, por ejemplo. Entonces, eso es protegido por el Estado y por los jueces también, que ojo, los jueces también protegen nuestro sistema, digamos, ¿no?, de derechos. O sea, protegen los derechos individuales y los derechos colectivos también. Pues también tenemos una cosa importante ahí. Entonces, digamos, lo que tenemos es un sistema económico, creo yo, que necesita ciertos correctivos. Porque, por ejemplo, o sea, cualquiera pensaría, oye, este sistema, pues, finalmente, lo que nos cuenta el doctor es una maravilla. No, ojo, hay cosas que mejorar, por ejemplo. Pero para mí la mejora no pasa por crear más empresas públicas. Para mí la mejora no pasa por, digamos, por cambiar la Constitución. Para mí la mejora pasa por un tema bien específico, que es mejorar la gestión pública. Es un tema importante, o sea, mejorar la gestión pública para que el Estado sea más capaz, digamos, de equilibrar las normas y el cumplimiento de las mismas, equilibrar el cumplimiento de la legalidad para que justamente, digamos, se eviten los abusos y que la gente diga, oye, acá se respeta el Estado de Derecho, acá se respeta, digamos, el derecho de los demás. Porque tenemos una sensación, pues, de desgobierno, que nadie respeta nada, de que finalmente las personas pueden abusar de otras. Por ejemplo, yo decía a los emprendedores, ¿de qué nos sirven emprendedores que, por ejemplo, no cumplen los derechos laborales? ¿De qué nos sirve, digamos, empresarios mineros que no cumplen las leyes ambientales? No nos sirve. Ojo. Entonces dicen, oye, digamos, o permaneces en el mercado, o te retiro, porque justamente no estás cumpliendo las normas, por ejemplo. Pues ahí hay toda una gran discusión. Pero el Estado no solamente necesita el tema de equilibrar estos derechos con el interés público, sino también necesita tener una mejor gestión, una mejor capacidad para hacer cumplir las normas. Porque justamente ahí es donde está el tema. El Estado se preocupa a veces de minucias, de cosas tontas, y, digamos, gasta su presupuesto en eso. En seguir procedimientos sancionadores, por ejemplo, que van a terminar, por ejemplo, en una multa de 2.000 soles, 3.000 soles, que no es nada en el volumen de las grandes empresas, por ejemplo. En vez de preocuparse, oye, ¿sabes qué? En vez de 10, 20 procedimientos chiquititos, puede ser uno grande por un tema específico y concreto. A ese voy a dedicar mis energías. Pero no pasa muchas veces. Y al no pasar así, el Estado tiene una mala dirección. Su gestión pública es deficiente. O sea, inclusive la organización administrativa de nuestro Estado es una organización que deja mucho que desear. Falta descentralizar, falta modernizar, falta meter más tecnología, falta, digamos, capacitar más a los funcionarios. O sea, tenemos un problema, no tanto de normas, sino de mejorar la capacidad de gestión administrativa. Entonces, como les digo, para mí no se trata de un tema de constitución, se trata de un tema de cómo mejorar esto para que la gente sienta que todos cumplimos las leyes y que justamente soy de conducta, que efectivamente todo esto, de eso se trata. Entonces, nada, el tema es un poco eso.
O sea, le digo, la Constitución está, la regla constitucional está, hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional, hay mucho escrito, les recomiendo a quienes se interesen, pueden buscar un libro que acaba de salir en una segunda edición por el Fondo Editorial de la Católica, que es un libro llamado Derecho Constitucional Económico, de los autores Baldo Gresalja y César Ochoa, que son dos profesores de la Universidad Católica, muy interesantes para tratar estos temas, por ejemplo. Entonces, yo les digo, hay muchas cosas que se pueden hacer para estudiar esto y para tomar conciencia ciudadana de que, digamos, no nos dejemos sorprender. Muchas veces estos famosos cambios constitucionales lo que quieren hacer, digamos, es introducir medidas que no tienen justificación. O sea, yo creo que con lo que tenemos es bien interesante. Inclusive, quería anotarles un último tema. Mucha gente dice, el Estado puede intervenir para corregir la desigualdad. O sea, ¿por qué existen los programas sociales? Tienen que leer el artículo 59 de la Constitución. El artículo 59 de la Constitución dice que el Estado promueve una serie de medidas para contrarrestar la desigualdad. Pero mucha gente dice, ¿de dónde salen los programas sociales? ¿De dónde sale Carihuarma, Pensión 65, Juntos, en general toda la acción social del Estado? De ahí. De que en la Constitución Económica se dice expresamente que el Estado va a actuar para corregir y eliminar toda forma de desigualdad. Y se refiere a la desigualdad, digamos, económica. Claro, también a la social, evidentemente. Pero la idea es justamente eso. ¿Qué constitución tiene una norma así, por ejemplo? No la tienen en muchos países. Y ojo, eso nos sirve de cobertura para justamente ver que el Estado pues, no es un Estado pues, abstencionista, no es un Estado que se sirve solamente de regulador y garante, sino también tiene contenidos sociales. Porque el Estado también debe proteger el derecho a la salud, a la educación, al ambiente, a la seguridad social. Solamente que necesita mejorar la estructura administrativa. Entonces yo creo que más que una reforma constitucional, lo que se necesita es ya tenemos bases. Ahora tenemos que desarrollar los edificios, o sea, la parte administrativa. Lo que necesitamos es una reforma administrativa muy profunda que modernice nuestro país. Nos falta, ya no nos falta un gran arquitecto, nos falta ingenieros. Nos falta ingenieros que construyan un sistema nuevo. Porque lo que está hoy en día sigue siendo lo mismo de los 90, que es lo que tenemos que cambiar. Porque en los 90, donde éramos un país pobre, no teníamos dinero, no teníamos recursos, no había impuestos, no hay, ahora sí se tiene recursos. El tema es gastarlos bien, sobre todo, además, ser muy duros con un tema importante, la corrupción. Tenemos muchos vacíos normativos. Y por todos lados se hace la corrupción, digamos, de las maneras más burdas, ¿no? Como también de las maneras más sofisticadas. Y el camino también maneras sofisticadas, como por ejemplo, mire, doctor, yo soy ministro, ¿sabe qué? A este amigo lo voy a llevar a trabajar. Bueno, el ministro ha dicho, sí, está bien. Oye, el amigo viene trabajando, viene de vez en cuando, pero le pusieron un gran sueldo, 15.000 soles de repente le pusieron. No viene a trabajar, no produce nada. Al final de mes entrega un informe. ¿Quién se lo habrá hecho? Pero lo entrega y dice yo, ya entregué mi entregable. El producto típico, digamos, de la administración pública. Y ya está. Un trabajador fantasma. Mucha gente se calla en todos los idiomas y dice, no, nada. ¿No? No quiero firmar nada, por cierto, porque yo soy simplemente un asesor. Entonces, ese tipo de cosas es la microcorrupción, la corrupción, digamos, enquistada que tenemos y que justamente, digamos, es lo que tenemos que combatir. Pero combatirla bien. No, digamos, con, por ejemplo, el tema de la Contraloría, que me parece digamos, un exceso buscando castigar a todos los funcionarios públicos, sino buscar justamente los casos de microcorrupción, denunciarlos y hacerlos cumplir. Ustedes saben que cuando ponen una denuncia en la Contraloría nunca la ve. Dicen, no, yo veo solamente las denuncias que me interesan. Porque si no, no le sirven a la Contraloría las denuncias, entonces van y la mandan a la entidad. Es por gusto eso. Y tú pones denuncias de las entidades y muchas veces como vas a atacar al mandatario de turno o digamos al administrador de turno, entonces no te hacen caso. Es un problema. En el Perú tenemos una crisis de la legalidad, pero también tenemos una crisis de la responsabilidad. O sea, se busca castigar las cosas tontas, las cosas nimias, los errores, porque ojo, el error no siempre tiene que ser castigado, pero el delito, ese no se castiga. Ese sí demora, no hay resultados, entonces, digamos que ahí tenemos, se miden las cosas con distinta vara. Y la verdad es que eso sí, pues, entristece mucho porque no tenemos un buen sistema de responsabilidad administrativa hasta ahora en nuestro país.
Entonces, como les digo, tenemos un problema de la cultura de la legalidad y una cultura, digamos, anticorrupción, que son las cosas que deberíamos mejorar para tener un mejor Estado y que, digamos, genere un mayor desarrollo en nuestra sociedad. Yo hablaba con Gabriela y decíamos, oye, ¿cómo llega el Perú al 2021? Llega, digamos, aparte de esa crisis de la pandemia, llega sin muchas soluciones, ¿no? Y entonces ya nos hemos acostumbrado a gente demagoga que, digamos, nos venda promesas, como por ejemplo, promesas antitécnicas, por ejemplo, decir, devuelvan la plata de la ONP, cuando se sabe que el aporte a la ONP es un aporte, digamos, a un fondo pensionario común, no es como la AFP, no es no que yo di mi dinero, no. A mí lo que tenemos que hacer es reformarlo para que todo el mundo acceda al sistema y que efectivamente el mismo Estado aporte las pensiones, porque no lo hace hoy en día. Y aporte efectivamente para que la gente joven entre al sistema, digamos, y aportemos porque es un fondo común. Pero hacer una cosa así es terrible. Miren nomás cómo ha dicho el Tribunal Constitucional que el tema de los peajes también fue inconstitucional. No tenía justificación y el Congreso lo hizo, solo por medidas populistas, por ejemplo. Pero lo que no nos sirve es el populismo, nos sirve es mejoremos nuestro Estado, porque el Estado cambia ante nosotros, como decía Maurice Horiou, un gran profesor de Derecho Público francés, socialista, pero más señas, por cierto. Pero la idea es esa, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poco de eso. Creo que había una pregunta, me parece. Sí, Carol, bueno, estaba preguntando si existen equipos que fiscalicen las buenas prácticas o coeficientes en empresas y cuál sería un buen ejemplo de una empresa pública por regir prácticas ecoeficientes. Bueno, de hecho ahí Sí, hay una norma de eficiencia que ha aprobado el Ministerio del Ambiente. Incluso hay un premio que se llama el premio EcoIP, que premia a las buenas prácticas en temas de coeficiencia. claro. De hecho, sí, todas las entidades públicas, incluidas las empresas públicas, tienen que cumplir las normas relacionadas con la ecoeficiencia, pero no sé si es que ya haya todavía a nivel de fiscalizador alguien que se encargue de verificar eso. Solamente está como a nivel de promoción, ¿no? Promover todavía las buenas prácticas, la cultura de coeficiencia. Ahí creo que Valmi te pasó una Sí, noticia sí, justo una nota justo ahí, sí, no, perfecto, sí. Bueno, existe eso, ¿no? Pero son estándares, digamos, que el mismo Estado se exige a sí mismo, ¿no? Y uno de los grandes temas también es, ojo, cómo a veces, cómo, digamos, el Estado se pone a sí mismo el cascabel. O sea, el Estado, es como decir, un brazo va al otro brazo y dice, oye, brazo, ¿qué estás haciendo? No son parte del mismo cuerpo, pero exigirle cumplimiento normativo del mismo Estado es complicado. No les diré que sea fácil. ¿Eh? De hecho, existen conflictos dentro de EFA y empresas públicas, por ejemplo, por temas ambientales, ¿no? Entonces, es un tema porque dicen, oye, si yo soy parte del Estado, ¿cómo mi hermano, el otro brazo, me quiere hacer esto? ¿No? Si yo también estoy tirando para el mismo carro. Pero el tema justamente es eso, que justamente es mucho mejor controlar empresas privadas que controlar al mismo Estado. Eso es un problema, por ejemplo. O sea, yo sé que existen prácticas de eficiencia, digamos, de buenas prácticas, por ejemplo, en materia de eficiencia energética, todo eso, ojo, existen, pero digamos, el gran tema es que el Estado, cómo se controla a sí mismo, ¿no? Eso es un problema institucional bastante relevante. Bien. Bueno, no sé, Gaby, si hay alguna pregunta, alguna cuestión. No sé si es que tienen preguntas. De hecho, es algo que lo que hemos tocado hoy día es algo que nos puede servir para analizar un poco el rol del Estado, la efectividad de las políticas públicas, ¿no? En los temas ambientales siempre está esto del garrote y la zanahoria, ¿no? Si es que utilizamos más bien la fiscalización, la sanción, o si es que utilizamos los incentivos para poder promover el cumplimiento de las normas, ¿no? Entonces, hay tener esta visión de cuál es el rol del Estado, un poco cómo está el tema de la Constitución. Es interesante poder conocerlo para tener una visión más integral de los temas. Así que, de hecho, esperamos que esta sesión nos sirva para las investigaciones y para los proyectos que queremos implementar.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. Si no, para ya ir cerrando, siempre tratamos ¿Aló? de cerrar las sesiones a las 6 de la tarde. Hay Mónica, creo. Sí, hola, hola Gaby. Gracias por el pase. Muchas gracias, Ramón, por la exposición. Estuvo bastante interesante. Yo tenía bueno, en realidad quisiera saber tus comentarios sobre dos temas. Uno que se está relacionado al tema de la subsidiariedad del Estado. Por ejemplo, en el tema de, ya no de suministro de servicios públicos, sino, digamos, en la protección ambiental. Hablando en específico, por ejemplo, en el tema de los pasivos mineros, tenemos una empresa pública que es Activos Mineros que está dedicada al tema de la remediación ambiental, ¿no? Claro. Eh, es esta una expresión de la subsidiariedad del Estado. Y bueno, hace poco hubo una proposición de un reglamento de tema de pasivos ambientales donde no mineros, ¿no? Industriales, donde permitían que los privados, a través de un mecanismo de obras por impuesto, intervengan y se pongan a hacer estos trabajos de remediación. Entonces, ¿cómo se categorizaría esta actividad? Y el segundo ejemplo que me gustaría comentarte es acerca de el otorgamiento de concesiones de conservación, pero a empresas con fines de lucro, porque usualmente se estaban dando a asociaciones sin fines de lucro, pero hubo una modificatoria y ahora se abre la oportunidad para entregar estas actividades a privados que sí tienen fines lucrativos, ¿no? Ya. Entonces me Bien. gustaría saber tu opinión. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. Preguntas muy interesantes. Mira, sobre lo primero. Claro, justamente esa expresión de rol subsidiario. O sea, la idea es que el Estado no es que esté despintado, sino que donde haya justamente problemas relevantes para la sociedad, donde hay una necesidad de un servicio, de un bien, y los privados no lo presten, lo hace el Estado. Esa es la expresión de la subsidiariedad. Tiene dos caras. Una cara de abstención, o sea, por ejemplo, el Estado, ¿para qué va a hacer un centro comercial? ¿Para qué hacer un supermercado? Por ejemplo, Velasco lo que hizo fue expropiar los supermercados y llamarlos superepsa, llamarlos, digamos, como si fueran supermercados populares. Y no era la idea, era innecesario, por ejemplo, por gusto. ¿Para qué el Estado Claro, tiene un WOM? es la otra cara ¿No? del tema prestacional. Sí, claro, lo sé. Lo que pasa es que en lo comercial, lo que cubre el mercado es innecesario. Pero ¿por qué pasivos ambientales sí, por ejemplo? Porque acuérdate que el pasivo ambiental es aquel, digamos, pasivo, o sea, digamos, esa contaminación, ese relave, etcétera, que no tiene dueño, que no han podido identificar responsable, pero es que está la contaminación ahí. Entonces, ¿qué hacemos con ese pasivo? Si no tenemos un dueño, ¿quién se adjudica? No se puede adjudicar porque no se puede determinar, digamos, quién es el responsable de ese pasivo. Porque si hubiera un responsable, el responsable lo tiene que remediar. Pero como no existe el responsable, está ya no importa. Yo voy a socializar esa pérdida ambiental y la asume el Estado. Por eso es que la asume el Estado, digamos, él ejerce ese tema a través de la empresa. Ahora, que se está demorando la vida y que todavía hay muchos pasivos, pero digamos que el Estado pone ese esfuerzo, digamos, con la finalidad de efectivamente, digamos, solucionarlo. Ahora, ojo, que eso no excluye que el Estado podría propiciar la participación del sector privado. El tema de obras por impuestos podría ser bien atractivo, porque justamente la idea es, oye, se hace una obra beneficiosa para una comunidad, porque también el tema de obras por impuestos no solamente es un tema de dejar de pagar impuestos, mucha gente lo ve así, pero no, o sea, el tema también es que las empresas prefieren hacer una inversión muchas empresas prefieren hacer una inversión que tenga rentabilidad social. Entonces, en vez de seguir todo el circuito de los impuestos, por el cual yo pago muchos impuestos, esos impuestos van a la caja central del Tesoro, luego regresan a la entidad un año después, la entidad no tiene capacidad para gestionarlos adecuadamente, se queda sin ejecutar, o sea, pasa un año más y la plata da vueltas, y los ciudadanos dicen, esta empresa está acá y no hace nada por mí. Entonces, la obra por impuestos lo que buscan es justamente lo contrario, es decir, oye, que la empresa se encargue de financiar directamente. Digamos, para mí hay muchos componentes públicos. Te diría yo que para mí bastaría lo que hacen muchas mineras en la realidad, que es hacer convenios directos y decir, ya, yo financio la construcción de ese puente,
yo financio la construcción de la carretera y te lo entrego. Y ya más bien tú te encargas pues, de mantenerlo de operar, por ejemplo. Entonces, la idea es esa, justamente. La idea es, digamos, que la empresa acorte el círculo del dinero público y finalmente los beneficiarios sean, digamos, aquellos que efectivamente, pues, digamos, necesitan la inversión social, los que necesitan el camino, los que necesitan la remediación del pasivo, los que necesitan el puente, los que necesitan, digamos, el intercambio vial, son los ciudadanos. Entonces, el Estado lo debería hacer, pero dice, oye, en vez de hacerlo yo como Estado, con mi camino regular, que demora un montón de tiempo, mejor que lo haga el privado, por ejemplo, que nos aporte esa facilidad de inversión y disposición de dinero que el Estado no tiene, porque tenemos unas normas presupuestales, no sabe lo terrible que son. Terribles son las normas presupuestales. Entonces, esto genera pues una serie, digamos, de limitaciones terribles para invertir. El Estado mismo tiene restricciones, por ejemplo. Ahora, les digo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿ah? Una empresa dice, ¿sabes qué? Oye, yo tengo que por ley poner, por norma, poner unas luminarias, digamos, que son los focos de alumbrado público de esta calidad. Pero viene el gobierno regional y dice, ¿sabes qué? Oye, yo quiero cambiarlos por LED, por faros LED. Dicen, no, bueno, mi norma me dice que son faros normales, pero si quieres poner LED, bienvenido, perfecto. Tienes que pagar un poco más para cambiar esos focos y perfecto. Porque, ojo, la norma te dice, ponte, digamos, en vez de usar focos ahorradores, usa los focos tradicionales. Eso es lo que dice la norma técnica. Dice, oye, si ponemos faros LED va a ser más barato, va a consumir menos energía y perfecto. ¿Saben qué pasa? Dice, no, ¿sabes qué necesitas para que el gobierno regional le transfiera a la municipalidad? Necesitas una ley. Un decreto de urgencia. No, digamos, no puedes, no tienes otra, digamos, otra vía, porque son transferencias no financieras, así se llama, cuando no hay, digamos, contrapartidas entre las entidades. Tenemos un modelo terrible para, digamos, para mover el dinero dentro del Estado, con finalidad ilícita, ojo, que no tiene ningún tipo de, digamos, de elección ilícita. Entonces, para que vean cómo tenemos una burocracia terrible. Pero al margen de eso, las obras por impuestos son un mecanismo eficiente para poder acortar el círculo del gasto público y, digamos, y que esto llegue más rápido a los ciudadanos. Y con relación a tu segunda pregunta, digamos que también era, estaba vinculada, me decías, al tema de... El otorgamiento de concesiones de Me ha ido, conservación. perdóname. Ya, sí, ya me acordé perfectamente. Mira, yo no veo ningún problema. Ningún problema. O sea, ese tema de concesión de conservación es bien interesante porque justamente la concesión busca introducir la lógica, digamos, de un beneficio privado en servicio del interés público. Ese, digamos, es el tema económico de la concesión. Ojo, tiene todo un tema jurídico y por ahí, digamos, mucha gente decía, por favor, es que hay que hablar de la concesión como un término legal. Desde el punto de vista económico, la idea de una concesión es interesante porque lo que busca la concesión es en buena cuenta decir, oye, pongo un sujeto privado que se va a encargar, digamos, de gestionar esto en beneficio del interés público. De eso se trata. Y le pongo reglas a través de un contrato, y que justamente ese contrato, ese acto administrativo de la concesión, lo que va a hacer es que le pongo reglas para que lo haga bien, para que lo haga de acuerdo al interés público. Y todos felices, todos contentos. Pero el tema es restringir. A veces dicen, no, la concesión de conservación, por ejemplo, es decir, solamente para empresas, digamos, que no tengan finalidad lucrativa. Y yo me digo, perdón, pero ¿cuál es el impedimento que tenga finalidad lucrativa? Porque con finalidad de lucro es decir, oye, yo manejo esto, pero voy a tener una ganancia. Y esa ganancia va a ir, digamos, no a sueldos, no a, digamos, a reinversión, como va en las no lucrativas, sino va, digamos, a un tema, ¿sabes qué? Yo invierto, tú me dices, ¿cuánto quieres que invierta? El Estado te dice cuánto inviertes. Ojo, no es que tú libremente digas, yo voy a invertir acá 30, no. El Estado tiene la oportunidad de decirte, yo necesito que inviertas acá anualmente 30. Oye, y si llegan a 50, el 20 es tuyo. Porque es, digamos, de lo que es tu ganancia, de tu eficiencia, de tu servicio. Ese es el lucro. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no le veo ninguno, digamos, de obtener un beneficio particular, cumpliendo con la norma ambiental, cumpliendo con la gestión del activo, conservando el ambiente. O sea, ese es el tema de introducir mecanismos de mercado para la gestión de los bienes comunes. Ahí, usted sabe, y yo creo que tú conoces la literatura, está lo que ha escrito Elinor Ostrom. El tema digamos, del gobierno de los comunes, está Elinor Ostrom, que fue Premio Nobel de Economía, y habla justamente que los bienes comunes, esos bienes, digamos, que son de todos y de nadie a la vez, como los ambientales, sirve mucho, digamos, introducir la gestión privada
con beneficio lucrativo para finalmente, digamos, que haya justamente una conservación de ese patrimonio. Hay países que lo tienen, por ejemplo, países que permiten justamente concesiones de ese tipo para proteger. Y ojo, hay un tema interesante. Por ejemplo, en la Patagonia chilena, Argentina, hay muchos, digamos, grandes empresarios digamos, y gente, digamos, que ha comprado grandísimas extensiones de terreno con la finalidad de preservarlo. Simplemente dice, oye, ¿sabes qué? Me pareció hermoso esto, yo voy y lo preservo. Y no busco que nadie, digamos, que se invada por el turismo ni nada, sino que tenga fines de preservación. Por ejemplo, hay gente que dice, no, que son reptilianos, o dice, no, son gente, digamos, del club Vanderbilt, que dicen que existe, digamos, de los millonarios y que quieren dominar el mundo. Pero la verdad es que yo lo veo, digamos, como un tema de decir, ¿cuál es el problema de conservar? Ninguno. Pero el tema justamente es tener, digamos, ¿no? O sea, que haya beneficio lucrativo, ¿no? No es un óbice para que, digamos, para hacer la labor de conservación. O sea, para mí no hay ningún problema. O sea, no veo obstáculo alguno, sino más allá de, digamos, de tener algún tipo de prejuicio en contra del lucro, que no lo veo malo, porque finalmente el lucro es parte del derecho de propiedad. El tema es concesionario tiene su concesión. Pero ojo, el activo me lo mantienes tal cual. Ese es el compromiso. Y vas a invertir todo lo necesario para este activo, este bien conservable, permanezca tal cual. Esa es la idea de la concesión. O sea, y la verdad, económicamente, a mí me parece que la concesión siempre es atractiva por todo eso para la conservación. O sea, yo estoy de acuerdo con la concesión de conservación, más bien debería propiciarse cada vez más eso, porque la presencia privada lo que aleja es a los ilegales. Por ejemplo, el tema forestal. O sea, en tanto haya digamos, el ojo privado puede, digamos, enfrentar bien a la mafia. ¿Por qué hay mafia? ¿Por qué matan a los líderes madereros? Porque son gente, digamos, o sea, delincuentes, que se han organizado, digamos, simplemente para decir, no, acá esta es mi regla, esta es mi ley de la selva. Y salen los líderes nativos y esto y los matan. Pero claro, si hubiera otro empresario privado y dice, ¿sabes qué? A mí no me moleste porque yo acá también tengo plata y también tengo armas, también tengo la manera, entonces ahí se equilibra la balanza. Pero digamos, si sigues pensando, no, que concesiones de lucro como si fuera la familia Ingalls, o sea, entidades sin fines de lucro, entonces, digamos, todos buenitos, entonces, o sea, los delincuentes no lo enfrentan así, los enfrentas con otro poder. Con el poder, digamos, económico formal, que pague impuestos, el poder económico formal, digamos, que converse con el Estado y que fije reglas y que justamente sea, digamos, sostenible. Porque si no, vamos a estar siempre al merced de las mafias, ¿no? Y eso no se quiere. Lo que se quiere, por el contrario, es un país formal, ¿no? Eso es lo que pienso, al menos. Muchas gracias, Ramón, por las respuestas. Sí, pues son temas bien interesantes que hemos estado tratando en el consultorio jurídico. No, gracias a ustedes. Creo que ya no tenemos más preguntas. Agradecerte por haber estado con nosotras y con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, en serio. Ha sido la primera sesión de nuestro grupo nuevo de voluntarios. No, gracias a ti. Y bueno, agradecerte y ya despedirnos para... No, gracias. Muchas gracias por la invitación. Perdón, por favor, ustedes por la tardanza. Le pegué a Biela, tuve una tardanza, digamos, por un tema personal, pero felizmente pude estar con ustedes. Gracias por la atención, gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Ramón. gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, chao. Gracias, cuídense, chao. Gracias. Chao. Gracias.